¿Qué tal? Gracias por estar en la sintonía aquí de 100% Noticias, el canal 15, el original. Les saluda Lucía Pinedo Guau. Estamos en 100% entrevistas y tengo aquí, como ya se los había anunciado, a don Jaime Inser Barquero, el profesor que damos la última vez, que solo así le vamos a decir a don Jaime Inser, para simplificar todos los títulos. El maestro, bienvenido aquí, don Jaime. Muchas gracias, Lucía. Es nuevamente un placer estar contigo hablando de estos temas que son siempre de actualidad, claro, especialmente en esta época en las cuales existe una gran preocupación sobre la calidad de la educación y qué tipo de reformas o cambios habría que introducir en el sistema para hacer de la educación algo más práctico, algo más pensado por los alumnos, algo más digerido por los maestros y algo más, digamos, formativo en términos de alentar las capacidades y los criterios propios de los alumnos para que dejen de ser unos simples escuchas aburridos, de estar varias horas ahí oyendo el bla 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 de los maestros y realmente participen con sus propias ideas y discutan. Y además, ¿qué acceso tienen ellos a facilidades educativas que pueden ser el internet, la biblioteca, el desarrollo de habilidades, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros también, don Jaime, atendiendo también la recomendación que nos hacía, hay que poner el tema tal vez en las redes sociales y ahí también nosotros lo compartimos en las redes sociales y hay gente que nos sugería algunas preguntas, claro, ¿verdad? ¿Cómo pasar de una... bueno, el tema es esto siempre, el tema educativo, ¿verdad? Para decirle a la gente cómo mejorar el sistema de educación aquí en Nicaragua, por qué los alumnos se aburren en las aulas de clase. Miraba yo anteriormente un pequeño documental, donde se hablaba un poco cómo se enseñaba antes cuando el ser humano era primitivo totalmente, era vivencial. Sí. No es que agarraban un lápiz, papel, no existía, pues era totalmente vivencial y era el conocimiento se transmitía pues de persona a persona y con experiencias propias que vienen del hogar, del ambiente, etcétera, ¿verdad? Después vino pues el tema de la revolución industrial, después vino ya, estamos en lo que estamos ahorita, pues el enciclopedismo, el conocer por el saber por conocer, ¿verdad? Y no el saber por desarrollar criterios propios y capacidad de análisis y mostrar vocaciones y opciones propias de cada estudiante. Es un mundo, ¿verdad? Y no los podemos encasillar dentro de un modelo estático de enseñanza que después de todo les puede resultar a muchos de ellos como algo obligatorio que tienen que aprender sin mucho ánimo ni entusiasmo para hacerlo. ¿Por qué los estudiantes se aburren en las aulas de clase? Por el sistema que están sometidos. Es decir, tradicionalmente el alumno llega, se sienta y comienza a escuchar al maestro y toda la hora se va escuchando al maestro y ahí el alumno se distrae o tal vez surgen inquietudes que no puede plantear porque el maestro está allí dictando su cátedra, ¿verdad? Y no puede ser interrumpido. Entonces yo creo que lo más importante en la reforma educativa es la participación activa del alumnado, el intercambio de conocimientos que puede hacer el maestro con el alumno, con un grupo de alumnos, porque es importante que en lugar de estar 50 minutos escuchando un bla bla bla, el maestro incite a los alumnos a hacer preguntas y en vez de esos 50 minutos tal vez el maestro reduzca su exposición a 30 y deje 15 minutos para preguntas y respuestas y comentarios. Así el muchacho se siente halagado de que de su experiencia, de su criterio forma parte del quehacer de su propia educación. Pero a veces los maestros dicen, tienen preguntas y los chavos se quedan inhibidos, callados, como perdidos, como que están en el aula pero que no están y no están. Porque han estado abstraídos. Y a mí me ha pasado muchas veces, tanto cuando yo enseñaba clases en secundario como en la universidad, decía, bueno, ¿alguna pregunta? Y todo el mundo se quedaba viendo uno al otro, así, pregunta vos, ¿verdad? Y uno asumía que lo sabían, aunque realmente no lo habían.
Y otra cosa era el memorismo. Ajá. Muchos alumnos me decían, profesor, repita lo que dijo. Entonces vuelvo a repetirlo, que ya tal vez de otra manera. No, eso no lo dijo. Por favor, déjeme, ¿cómo es? Y van escribiendo. Esos métodos ya no existen, pues. O sea, el estudiante no es un autómata que va escribiendo, sino que va pensando y va dialogando y va tratando de entender, ¿verdad? Y no está atrasando a todo un grupo porque él no entendió, aunque todo el resto lo entendieron, pues. La participación tiene que ser en base, digamos, de la conveniencia de que todos participen. Incluso si se puede, yo abro espacios dentro del currículum en la cual hay una sesión, tal vez una mañana o un día a la semana, en la cual se abre una discusión abierta. Entonces son los muchachos los que preguntan, los que interrogan, ¿verdad? Y ¿cuál es la ventaja de todo eso? Bueno, la ventaja es que ellos realmente expresan sus intereses y sus conocimientos de acuerdo con la realidad que conocen, ¿verdad? Es decir, el maestro puede decirles, miren, ahora fíjense que el tema de moda es tal cosa. El análisis no hay, entonces, no hay análisis. ¿Qué piensan ustedes ¿cómo se llama? De este tema? Unos dirán que sí, otros que no, otros quedarán callados, pero por lo menos siempre la interacción para hacer hablar en primer lugar y para hacer pensar a los estudiantes sobre temas que revelan su capacidad, su propio criterio, su iniciativa, ¿verdad? En todo ese sentido. Por eso es que yo creo que es importante que la educación sea bien una actividad interactiva y no una actividad absorbente donde el maestro dice y todos aceptan calladamente la verdad, y aquellos que les interesa pues escucharán, los otros no tendrán ningún interés porque no les interesa lo que el maestro está diciendo, porque el maestro tampoco los motiva en ese sentido. Por eso es que yo creo que en el currículum escolar debe haber ciertos espacios para que los para que los alumnos manifiesten sus ideas, sus criterios, sus puntos de vista. Eso es lo que yo llamo, es que aquí hay dos tipos de actividades, digamos, las actividades básicas que tienen que ver más o menos con el conocimiento básico de las asignaturas básicas. Por ejemplo, no pueden faltar las matemáticas, la lengua española, las ciencias físicas y naturales y los estudios sociales, que son, digamos, los cuatro basamentos en los cuales el conocimiento se basa. Después, más adelante, se va diversificando en la medida en que va creciendo la capacidad, mentalidad de los estudiantes y la edad del estudiante para comprender cosas más complejas. Pero no solamente es aprender, ¿verdad? Porque ya yo no podría ir a la escuela, yo me voy a la computadora, al internet, y ahí aprendo más y actualizo más de lo que tal vez el pobre maestro sabe. Pero ¿qué técnica, por ejemplo, pueden utilizar los estudiantes y también para evitar la cultura de el tubismo? Bueno, el tubo, sí, la memorización. Ese ha sido el gran defecto, que los maestros exigen, o los programas exigen, no el análisis de los hechos, sino la memorización de datos, circunstancias, etcétera. Entonces es estimular la memoria, lo cual no está malo, pero también estimular la capacidad de pensamiento, de crítica, de análisis propia de los estudiantes. Por eso hay que una serie de actividades complementarias que deben estar incluidas en el currículum. Por ejemplo, puede iniciarse con la búsqueda e interpretación de informaciones usando bibliotecas, libros, computadoras, periódicos, revistas y otros medios, ¿verdad? De tal manera que esos sean elementos para tener argumentos para poder realmente iniciar una integración interpretativa entre maestro y alumno. Otra cosa es, obviamente, que lo que ha faltado en Nicaragua, nadie lee, ¿verdad? Yo no sé si que la televisión o qué cosa, el cine, nadie lee, nadie compra libros, ¿verdad? Somos uno de los países más mal educados en el sentido de que no nos interesa aprender, ¿verdad? Porque no hemos desarrollado hábitos de lectura, ¿verdad? Acompañado de, digamos, tareas, comentarios, opiniones, promoviendo incluso
discusiones colectivas sobre diversos temas. Esa es otra forma de actividad complementaria necesaria. Por ejemplo, practicar un idioma, además del curso de lengua española, un idioma básico, por lo menos hasta a nivel de la comprensión. Por ejemplo, yo creo que es importante que el inglés o el francés, pero más el inglés, a propósito debería de enseñarse, pero no para imitar a Shakespeare, sino simplemente para que el muchacho aprenda a leer en inglés, aprenda a leer, porque hay una gran cantidad de información nueva, actualizada, que tal vez no está en español. Entonces, pero que el muchacho pueda leer inglés, que es una cosa muy sencilla. Ahorita el gobierno, Jaime, a propósito que habla del inglés, va a comenzar a implementar la enseñanza del inglés por televisión, pues entiendo que es por el Canal 6. Además tienen otro programa también de, si podemos llamarlo de educación inclusiva, porque se enseña el lenguaje de señas. Sí. ¿Qué opina de todos estos dos elementos? Es que mira, estas nuevas materias no deben ser optativas, sino obligatorias, ¿verdad? Es decir, todos tienen, por lo menos, el aprendizaje de un idioma extranjero, ¿verdad? A nivel de lectura debe ser obligatorio, porque en el mundo realmente el conocimiento de un idioma extranjero, especialmente el inglés, uno vale 2 veces lo que vale, y puede ser más adelante útil si se prosigue aprendiendo. Para eso hay escuelas y instituciones que enseñan inglés, ¿verdad? Por ejemplo, hay que, dentro de las actividades complementarias, realizar investigaciones y experimentos demostrativos, sencillos, en laboratorios y talleres, incluyendo el uso de materiales domésticos simples. No necesitamos comprar un laboratorio con reactivos, con equipos, con aparatos, cuando hay muchas cosas, por ejemplo, en física, en química, en la misma biología, en flora y fauna, que se pueden estudiar simplemente llevando a la escuela algún elemento casi doméstico que pueda servir para un experimento. Yo me acuerdo que nosotros aprendíamos en primaria cuáles son las partes de la flor. Bueno, el cáliz, la corola, los estambres, los pistilos. ¿Está bien? Perfecto. Ajá. Y me presentan una flor y dice, identifícame. ¿Cuál es el cáliz? ¿Cuál es la corola? ¿Dónde están los estambres? No sabíamos. ¿Por qué? Porque habíamos aprendido las partes de una flor, pero nunca habíamos aplicado ese conocimiento a un hecho real como es tener una flor, ¿verdad? Entonces había mucha teoría carente de práctica, cuando la práctica estaba allí en el patio de la escuela, allí enfrente, en el libro, donde sea. Pues, en cierto modo, hay un tremendo diverso. A veces se enseñan cosas, pero no se internalizan, porque no se expresan en forma concreta y material, y no necesitas grandes laboratorios, grandes microscopios, grandes telescopios o cosas así, para poder hacer un experimento sencillo, que es casi como hacer una fórmula de cocina, ¿me entiendes? En muchos casos. Otra de las cosas que es importante es la participación. No todos los estudiantes tienen las mismas vocaciones y aptitudes. Entonces habría que en un tiempo durante la semana seleccionar a los maestros en grupos de acuerdo con sus intereses vocacionales. Si a alguien les interesa la música, la danza, la pintura, la literatura, ¿verdad? La guitarra, qué sé yo, entonces obviamente crear entre los varios años grupos o academias que llamaban antes, para fomentar más el intercambio de vocaciones entre personas que les interesa un tema y que practican un tema y que mutuamente comentan sobre un tema, ¿verdad? Eso hace falta, hacer esos grupos participativos, para que otras actividades prácticas, como es la apreciación de la buena música, la danza, la pintura, el arte de manejar un instrumento musical, que todos los estudiantes deben de manejar por lo menos uno, ¿verdad? Aunque sea la marimba, pues, todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas esas actividades complementarias tienen que tener un espacio obligatorio dentro del el espacio semanal que se le da a las tradicionales asignaturas básicas, ¿verdad? Y no simplemente que uno lo haga por su cuenta
o por su propio interés. En el público, en el sistema público, no están esas actividades complementarias. En algunos privados se algunas, pero muy tímidamente y muy marginalmente y como actividades extracurriculares, y más bien son actividades intracurriculares que forman parte de la experiencia personal, de darle al estudiante la capacidad de expresar su entusiasmo, su experiencia, ¿verdad? Su tentación por esa actividad que es igualmente válida, ¿verdad? Y que tal vez en un curso formal de ciencias o de matemáticas o de estudios sociales o de aprendizaje de lengua, eso está fuera del currículum, ¿verdad? O sea que es importante reformar toda la educación, especialmente para darle al estudiante una acción más participativa, que él se sienta como parte integrante de un proceso y no simplemente como un simple oyente aburrido que tiene la obligación de aprender una lección o repetir una lección. Las exposiciones es recomendable para hacer participativa la clase, o sea, que deje un maestro tema de investigación, la próxima clase vamos a ver esto y por favor prepárense, o sea, por ejemplo, temas de que el estudiante se prepare y exponga, que lleve sus aportes. Pueden hacer invitaciones, esta persona es especializada, digamos, en un tema que nos preocupa, los cambios climáticos, venga, háblenos sobre los cambios climáticos, ¿qué cosa es eso? ¿Verdad? O cuestiones de la actualidad, pues el intercambio comercial, la demanda de productos por naciones, las alianzas entre países. Bueno, hay una inmensa cantidad de gente, incluso pues algún día puedes llevar a alguien que haga una presentación relacionada con la filosofía, con las artes, con la ciencia, ¿verdad? Porque el maestro no lo puede saber todo. Y vieras que yo he tenido esa bonita experiencia, a veces me invitan a hablar un poquito sobre ecología, o sobre geografía de Nicaragua, o sobre cualquier otro tema, o astronomía, y entonces los muchachos como que se sorprenden de saber que esas cosas existen, ¿verdad? Y realmente participan porque realmente para ellos nunca hubieran esperado, tal vez porque el programa no se los pide, ni el maestro se los dice, que alguien les presente un nuevo aspecto de una cosa que es muy actualizada, o simplemente una cosa tan sencilla como esta: leyeron hoy el periódico, leyeron tal editorial, vamos a leer un artículo que apareció en el periódico y vamos a comentarlo, ¿verdad? Entonces cada quien pues da sus opiniones sobre eso. Entonces esas son las formas interactivas en que los estudiantes participan en su autoproceso de educación, ¿verdad? Claro, el maestro siempre estará presente, siempre estará listo a auxiliarlo con cualquier pregunta, ¿verdad? O simplemente decir, miren, esto yo no lo sé sinceramente, pero la próxima vez voy a documentarme para traerles una respuesta, o voy a traerles a una persona que conoce sobre ese tema. Esas son las cosas que no se ven. Las capacidades, por ejemplo, que tiene el maestro para la enseñanza en horario. O sea, hay maestros que veo que hacen hasta 3 turnos, pues y tener un poquito más de ingresos, trabajan en un turno en un colegio, trabajan a otro turno en la tarde en otro colegio, y por la noche van a otro colegio. Entonces, ¿hasta cuánto puede aguantar ese maestro enseñando y enseñando? ¿Y qué calidad de educación va a dar? Es que tenemos que considerar una cosa. Por ejemplo, en primaria hay un maestro para un grado que tiene que desarrollar habilidades para resistir 5 horas de enseñanza con chavalos que a veces son difíciles de disciplinar, ¿verdad? Por eso es que las maestras son más efectivas que los maestros, porque tienen más capacidad, paciencia para manejar niños, ¿verdad? Y esos son hábitos que ellos aprenden, pero los tienen que estar, digamos, simplificando y dividiendo en partes que puedan ellas ir introduciendo conceptos, pasando de un área a otro. Y ahí hay otro aspecto, la integración de los conocimientos, ¿verdad? A lo cual vamos a referirnos después. Pero en secundaria hay un problema, y es que allí hay maestros especializados: el profesor de matemáticas, el profesor de ciencias sociales, el profesor de ciencias físico-químicas, el profesor de
qué sé yo, de tal y tal materia, ¿verdad? O que solamente enseña gramática o lengua o literatura. Allí realmente no se tiene que, el pobre profesor, para poder ajustar un sueldo, pasar de un colegio a otro y volver. Eso es exhaustivo. Es decir, ese profesor, como es más especializado, debería de tener una relación más arraigada con un determinado colegio, ¿verdad? Tal vez si es profesor de ciencias, de matemáticas, pues él puede enseñar en primero, segundo, tercero, cuarto año, y no dar un primer año acá y el otro primer año en el colegio tal a 50 cuadras. Entonces, o sea, siempre hay, dentro de un colegio, hay opciones para que un profesor de matemática enseñe matemática en todos los años, ¿verdad? Sin tener que movilizarse de un turno a otro, pues, y en ese sentido hay que reconocer, ¿verdad?, que es un maestro especializado y que necesita por lo mismo estar más concentrado en lo que dice y tener una capacidad de mayor dedicación y mejor sueldo para permanecer en esa y no andar improvisando, porque he visto maestros que le dicen no, a mí no me interesa la matemática, pero yo tengo un vacío en la cuestión de ciencias. Puedes dar ciencia, que él por agarrar la cosa así, como no, ay, pobrecitos los estudiantes, ¿ves? Hay otra cosa que es importante, y eso tiene que ver mucho con las categorías de educación. Desde primaria hasta secundario pasan obligatoriamente 11 años, que son 11 años importantísimos porque coinciden con el proceso de desarrollo de los estudiantes. Y entonces convendría realmente considerar que hay 3 niveles, cada uno con sus diferentes contenidos, énfasis, metodología, ¿verdad?, que merecen atención especial. Yo no concibo la educación primaria como un bloque de 6 grados. Hay que subdividirlos. Hay que subdividirlos, porque no es lo mismo estar enseñando a niños de primero, segundo, tercero y cuarto grado, ¿verdad?, que están en un proceso formativo intenso, que a uno digamos de quinto, sexto grado, séptimo y octavo grado, donde ya por razones de crecimiento, de pubertad, se despiertan otras capacidades. Entonces no se puede, y ahí vengo yo con los profesores multigrados, pobrecitos, ¿cómo es posible que puedan enseñar a los niños de esta manera? A un niño de 6 con un niño de 14 años. 14 años, cuando las capacidades, aptitudes, intereses y vocaciones son diferentes. Entonces, para mí la primaria es demasiado larga para verla como un solo bloque. ¿Cómo entonces hay que dividirla? Entonces, la primaria y secundaria. Formación elemental, que va de infantil a cuarto grado. Es decir, va, digamos, de 6 años a 11 años más o menos. Después viene la edad de la pubertad, esa es la formación básica integral. O sea, ahí viene el complemento del conocimiento, ¿verdad? Ahí se asientan las bases del conocimiento, ¿verdad? Porque ya el joven, que ya es un adolescente, pues tiene mayor capacidad para entender teorías y criterios y análisis que no lo tiene un niño. Y luego del octavo grado, ya ahí se perfila por lo menos alguna tendencia, alguna vocación, algún gusto. Entonces ahí viene una formación diversificada. O sea, no todos los que llegan al 9º grado, es decir, al tercer año, cuarto año y quinto año, tienen los mismos intereses, las mismas vocaciones, las mismas experiencias. Ahí la educación tendría que dividirse en términos de determinados aspectos, por ejemplo, conocimientos prácticos de la vida en materia de comercio, de negocio, porque muchos incluso tienen esa vocación de negociante o trabajan la educación técnica también. Pues la educación técnica, ¿verdad? Y la educación
que llamamos nosotros el bachillerato propiamente dicho, pues, que también no podía dividirse así, física y química, biología, ¿no? Ahí las ciencias tienen que integrarse, porque ya para entonces los conocimientos que se traen de la educación básica podían integrarse unas cosas a otras, de tal manera que no se den materias separadas. Las ciencias son una sola y cada vez que avanzan revelan esa integración, ¿verdad? Si tú tienes, por ejemplo, claro, el concepto de evolución de la naturaleza, comenzás a hablar de la formación de la materia, la energía, los átomos, la formación de moléculas, materias orgánicas, inorgánicas. Después comenzás la integración de esos cuerpos en cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos, y luego hablas ya más o menos de conformación de más a nivel cósmico, de estrellas, planetas, soles, etcétera, y después puedes seguir integrando eso más hacia el planeta Tierra y más hacia las características propias de tu entorno físico, en las cuales la física, la química, la biología, todo eso está de alguna manera presente y no en forma separada. Entonces, y yo creo que lo mismo pasa con los estudios sociales. Los estudios sociales no se pueden dividir así: historia por aquí, geografía por allá, cívica por allá, sociología por allá. Todo tiene que ir convergiendo hacia una unificación de esos criterios, ¿verdad? De tal manera porque que vemos que los chavalos llevan varias materias y entonces usted dice como que unificarlas, reunirlas en una sola, reunirlas en una sola y distribuirlas en esos 3 grados, pero claro, que vayan unificadas, no separadamente, ¿verdad? Incluso aquí hay un texto de física. A mí me gusta la física, pero no me gusta la química. ¿Cómo? No puedes entender la una sin la otra. O me gusta la química, pero no me gusta la biología. ¿Cómo? Si la base de nuestra existencia biológica es casualmente todo el proceso físico-químico que da origen a la vida. No puedes enseñarlo como compartimientos separados. Pero eso requiere una revolución en el pensamiento e integración de todas las ciencias, ¿verdad? Y realmente lo mismo, pues tú puedes expresar un proceso histórico, ¿verdad? Comenzar desde la época antigua, media, moderna, contemporánea. Pero ¿qué es lo que interesa? No solamente saber qué hicieron los egipcios, los griegos, los romanos, eso es importante, sino cómo a través de esas civilizaciones, la civilización, el hombre se formó su sociedad y se organizó a llegar a los niveles que está hoy. Hay un proceso de universalización del hecho histórico, ¿verdad? En los hechos históricos hay cosas sobresalientes que despertaron específicos tipos de movimientos o de tendencias. Bueno, todo eso es importante, pero no es una sucesión de hechos vacíos, ¿verdad? En ese sentido. Quiero preguntarle a don Jaime, porque uno observa, por ejemplo, los niños de 5 o 6 años que están en el preescolar, y mi madre me ha dicho, mi madre es maestra, que la lectura es un proceso. No es de que el niño va a aprender a leer, no, todo es un proceso. En el preescolar, y que ya va leyendo el niño a primer grado. Entonces se alegra el padre porque entonces el niño pierde ciertas habilidades que puede haber aprendido en preescolar, pero los profesores se enfocan en enseñarles a leer en el preescolar, porque ya en primer grado ese niño tiene que leer, debe leer corrido. Yo comencé a cancanear, como decimos antes, en primer grado, y yo creo que llegué a segundo y tercero hasta que más o menos fui entendiendo la cosa. Ese es como el proceso de las matemáticas: uno comienza sumando, después pasa restando, después sigue multiplicando, dividiendo, después vienen los quebrados y esas cosas. Eso es un proceso también, ¿ves? Entonces es como importante. Te voy a explicar un concepto en 3 palabras. Tenemos un niño y vamos a hablar sobre plantas y animales. En el nivel más elemental nosotros hablamos del gato, del perro, de las cosas que vemos en casa, del caballo, ¿verdad? Y hacemos preguntas de lo más cándido, ¿verdad? ¿Cuántas patas tiene una rana? ¿Cómo vuelan las aves? ¿Cómo hace el sapo? Estamos hablando
del preescolar, ¿verdad? Como que el niño identifica que hay otros seres vivos que no son necesariamente parecidos o semejantes a él y que tienen diferentes tipos de formas de vida, lugares donde viven, etcétera. Esos conceptos se afianzan. Después, más adelante, comenzamos a comparar, por ejemplo, las plantas con los animales. Lo que un niño te puede decir, mira, aquí tenés una vaca y aquí tenés un aguacate. ¿Cuál es la diferencia? La respuesta es que este es un vegetal y esto es un animal. ¿Está bien? Claro. Entonces, pero ¿qué hace al animal y al vegetal? ¿Qué hace la planta que no puede hacer el animal? ¿O qué hace el animal que no puede hacer la planta? Entonces comenzás a hablarle una cosa, que ya vas al nivel de segundo o tercer grado. Vos decís, miren, los animales tienen movilidad, van de aquí para allá, pero ustedes nunca han visto caminar a un aguacate para acá o para allá, ¿verdad? Segundo, ¿por qué se movilizan? Porque buscan comida. ¿Y por qué las plantas no buscan comida? Porque no las necesitan buscar, porque ellas mismas las hacen a base de lo que extraen del suelo, de los minerales, del agua, del gas carbónico, de la atmósfera. O sea, la planta está plantada porque en su alrededor están todos los elementos básicos que contribuyen a su desarrollo y crecimiento. La planta no necesita ni patas, ni alas, ¿verdad? Pero el animal sí, el animal no puede fabricar su propio alimento con estar, voy a comer, aquí estoy, voy a crecer, tiene que ir a comer y para ir a comer tiene que moverse. Y además se mueve porque también hay otra, que para poder moverse tiene que tener sentidos, olfatos, vista, oído. Antes había un gran pleito ahí, que las plantas tienen sensibilidad. Eso, como los animales, ¿verdad? Ay, que las plantas sienten. Yo no he visto una planta que me diga, ay, me golpeaste. No, es decir, las plantas responden a externalidades físicas y químicas. Si yo lo hago lo peor, lo quiebro, como puedo romper este papel, ¿verdad? Pero no voy a esperar de ellos un sufrimiento como el que tiene el animal al ser atacado, mordido o comido. ¿Por qué? Porque el animal tiene de alguna manera propiedades, capacidades de detección del ambiente en términos de ofensa y defensa y amor. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, un animal responde porque tiene sentidos. Y le duele o no le duele, o trabaja por instinto, o trabaja por repetitivamente de tanto ver las cosas, o trabaja con la mente. En mi tiempo decían que solamente el hombre pensaba. Error. Los delfines piensan, los monos piensan, los caballos piensan, no con la complejidad con que pensamos. Pero el pensamiento, el cerebro no está hecho únicamente para que el hombre sea. Entonces, ¿qué recomienda usted? O sea, por ejemplo, no forzar al niño. Sí, o sea, todo es un proceso. Es decir, preparar al maestro para que primero entienda qué es lo que sabe o qué es lo que debe saber, para que no diga locura ni disparate, ni imponga al niño información que el niño no puede digerir a esos niveles. La educación es un proceso formativo de conocimiento y de aptitudes, y entonces hay que saber, para eso están los psicólogos, los pedagogos, hay que saber cómo dosificar la educación de tal manera que vaya a la par de la capacidad de entendimiento y de comprensión que tiene un estudiante de infantil hasta bachillerato, ¿verdad? Eso hace falta, y no simplemente meterle paquetes de conocimiento. ¿El niño se desmotiva si no pasa el grado? O sea, es recomendable que aunque este niño tal vez no tenga el mismo nivel que otro, ¿verdad?, que es más avanzado, todos ¿verdad?, los niños tienen que ser promovidos. Lo que hay que hacer, claro, así como hay genios, hay niños que son un poquito retardaditos, entonces hay que buscar la estimulación, tratar esos casos extremos de alguna manera, ¿verdad?
Es decir, por ejemplo, aquellos muchachos, niños que tienen talentos especiales, pues hay que buscar cómo cultivárselo para que no abandonen esas capacidades, esas vocaciones, esos conocimientos, esos sentimientos. El niño que tal vez no es muy ágil mentalmente, pues hay que elevarle su capacidad, su interés para irlo mejorando en su capacidad de conocer, de saber y de pensar. Pero en general, en el bloque de 30 niños pudieran haber 3 o 4 genios y 3 o 4 medio brutillos, ¿verdad? Entonces, es decir, hay que hacer esas excepciones. En muchos países hay digamos, programas para niños superdotados, para seguirlos estimulando a que sigan con esa capacidad. Pero también hay niños que tienen deficiencia de aprendizaje, ¿verdad? O pueden tener incluso deficiencias físicas, a las cuales hay que ayudarlos a superar esas cuestiones, ¿verdad? De manera tal que no se puede en primaria decir, no pasó el grado. No pasó el grado porque realmente a los que estaban atrás no les dieron el suficiente nivel para poder realmente aprender y conocer como aprende y conoce, como aprendió y conoció la mayor parte de los alumnos. Tampoco vamos a decir al revés, estos son genios, no, que vengan aquí, todos somos iguales. No, al contrario. Es decir, hay que reconocer que en la humanidad hay líderes, gente con capacidades que hay que estimularlas. Si no hubieran nacido los Beethoven, los Einstein, los Newton y esas cosas, ¿verdad? Si lo hubiéramos obligado. No hay un acompañamiento entonces ni para los que son genios ni para los que no hay una detención, es cosa pareja, o pasás o no pasás el grado. Para los niños que tienen dificultad de aprendizaje, hay que superarlo. Pero en resumen, antes de que ya estamos sobre el tiempo, bueno, 2 minutos. Sí, te quiero decir una cosa, que las reformas de la educación deben ser profundas para poder cumplir estos objetivos. Por ejemplo, como objetivos específicos, hay que promover los valores humanísticos, conocimientos patrios, éticos y morales. Eso es fundamental. Uno tiene que tener principios. Hay que dominar la lengua natural propia del país, e incluso aprenderse algunas cosas de un idioma extranjero que puede ser práctico, por lo menos a nivel de lectura. Hay que rescatar la posición de las ciencias físicas y naturales y a las matemáticas, porque casualmente los muchachos sienten miedo o aversión por todo lo que es ciencia. Ya ves, cuando se van a matricular, nadie se matricula en esta carrera, ¿verdad? Porque hay una deficiencia, porque falló el conocimiento de demostrarle que las ciencias físicas y naturales no hay que ser Tarzán, no hay que ser Einstein para saber eso, ¿ves? Se ha sobredimensionado eso y se ha asustado a los muchachos, y los maestros, entre más complicados enseñan las matemáticas, los tienen como mejores, cuando yo los correría. Crear hábitos de lectura, medios de acceder a ellos. Los estudiantes tienen que leer, tienen que participar activamente para que expongan sus propios análisis y criterios sobre temas de actualidad, con espacios abiertos a discusiones, a opiniones, intercambio de ideas. Hay que descubrir en ellos y promover capacidades y habilidades propias de cada uno, que mejor convenga a su orientación futura, ¿verdad? En diversas áreas, ya sea técnicas, científicas, culturales, deportivas, de lo que sea. Y hay que hacer que maestros y alumnos participen en campañas por el bienestar común, como parte de su ejercicio y compromiso ciudadano y de acuerdo con sus valores éticos, cívicos y morales, ¿verdad? Eso podría ser fundamentalmente, digamos, los cambios que hay que hacer. Hay otras cosas que tienen que ver con las reformas estructurales del sistema educativo, que hablaríamos en otra oportunidad. También se nos queda, que quería también abordar, pero el tiempo ya ahorita sí ya lo tenemos agotado, el tema de la educación inclusiva.
ya, como usted dice, que se debe estimular al niño que tiene habilidades de aprendizaje, hay niños que no tienen esas habilidades, ¿verdad? No, incluso y entonces ahí llegan niños hasta con discapacidad. Cómo incluirlos. Hay maestros que dicen, yo a ese niño no lo puedo pasar porque no sabe. Entonces no hay conciencia de parte de los maestros de que deben haber instituciones, es decir, escuelas para genios, para que sigan siendo más genios, y escuelas para gente que tienen alguna falta de capacidad físico, mental, que realmente no les permiten o integrarlo. Es que bueno, tal vez en otra ocasión hablamos, ¿verdad? Porque nivelarlo, este tema estimular a uno y levantar a los otros. Pero siempre integrar pues al otro, en el mismo salón creo que puede haber esa convivencia, ¿verdad? El que sabe más, el que no puede, el que tiene habilidades de aprendizaje, pero siempre buscando la estimulación de ambos. Sí. Porque y ahí entran maestros que sepan del tema, de cómo incluir a este niño para que vaya él despertando todas estas habilidades de aprendizaje. El oficio más difícil es ser maestro. Desgraciadamente es el menos remunerado, el menos reconocido, pero realmente ser maestro es realmente un inmenso mérito para aquellos que están en esa labor, ¿verdad? Y que en la cual debemos nuestra formación. Nosotros somos hoy lo que es nuestro maestro. Y casi no hay especialidad aquí en Nicaragua de educación especial, de educadores que estén enfocados en eso, precisamente. Tienen que haber centros, y ya hay algunos centros para casos así excepcionales de uno u otro extremo, poder y estimular, pues, digamos, su deficiencia para mejorarla, o sus capacidades inteligentes como para que la sigan desarrollando. Bueno, Jaime, gracias, ¿verdad?, por estar aquí. Estamos agotadísimos. Algún día vamos a hablar sobre eso. ya hemos hablado, ¿verdad?, del libro, el de Ciencias Naturales de Nicaragua, no de otros países, que, bueno, tú sabes que están imprimiendo más, entiendo, ¿verdad? Sí, que lo mandaron. Es decir, yo expresé esa idea y me han dicho allí que los últimos, porque esos libros se agotaron hace tiempo, entonces están sacando más. Y creo que se venden en la librería Hispamero, pues la editorial que los hace está mandando porque ha habido demanda. No sabía que existía, pues. Sí, yo sé sí que existía el libro. Sí. Vos sí sabías. Ya, pero hay mucha gente que... Esa es la Biblia de la enseñanza de las ciencias naturales, centrado en la realidad física, biológica de Nicaragua. Gracias, don Jaime. Me lo trajo de obsequio, don Jaime hizo. Bueno, ya saben que pueden encontrar este programa en nuestro sitio web www.canal15.com.ni y también en nuestro canal de YouTube, youtube.com/canal15 Nicaragua. Por su atención, muchísimas gracias.